Aquella tarde de junio, el cielo de Valencia parecía celebrar junto a los invitados. Las nubes se habían disipado como por arte de magia, dejando paso a un sol radiante que iluminaba los jardines donde Isabel y Miguel sellarían su amor después de 5 años de relación. Nadie podría imaginar que aquel día, destinado a ser perfecto, cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. La historia de amor entre Isabel y Miguel era de esas que todos envidiaban. Se conocieron en la Facultad de Arquitectura, cuando ella tropezó frente a él, derramando café sobre sus planos finales. Lo que comenzó como un desastre, terminó en una conversación de 4 horas en la cafetería. 5 años después, estaban a punto de jurar amarse para siempre. Siempre supe que sería ella, me confesó Miguel la noche anterior, mientras ajustábamos los últimos detalles de su traje. Sus ojos brillaban con esa mezcla de nervios y felicidad que solo los novios entienden. Es como si toda mi vida hubiera estado caminando hacia este momento. La ceremonia estaba preparada con un esmero excepcional. Flores blancas y lavanda decoraban cada rincón del jardín, las sillas dispuestas en perfecta simetría, y el pequeño altar improvisado bajo un arco de rosas silvestres. Los 200 invitados esperaban con emoción contenida la llegada de Isabel. Entre ellos, el doctor Ramírez, amigo cercano de la familia de la novia y quien, sin saberlo, jugaría un papel crucial en esta historia. El murmullo de los invitados se detuvo cuando la música comenzó a sonar. Miguel esperaba en el altar, con esa sonrisa nerviosa que intentaba contener la emoción. Y entonces apareció ella. Isabel caminaba del brazo de su padre, radiante en su vestido de encaje que parecía flotar a cada paso. Su sonrisa iluminaba más que cualquier decoración, pero había algo en su rostro que solo alguien con ojo clínico podría notar. El doctor Ramírez, desde su asiento en la tercera fila, frunció ligeramente el ceño. Como dermatólogo con 20 años de experiencia, tenía entrenado el ojo para detectar anomalías que para otros pasarían desapercibidas. Una ligera asimetría en la sonrisa de Isabel, un tono pálido que el maquillaje intentaba disimular, y esa pequeña manchita cerca de su sien izquierda que cualquiera confundiría con una simple marca de nacimiento. Con este anillo, te tomo como mi esposa. Las palabras de Miguel resonaban en el jardín mientras deslizaba el anillo en el dedo de Isabel. Ella lo miraba con ojos vidriosos, conteniendo la emoción. Nadie más que el doctor Ramírez notó el ligero temblor en la mano derecha de la novia cuando intentó colocar el anillo a su futuro esposo durante el banquete. Entre risas y brindis, el doctor no podía apartar la mirada de aquellos detalles que para él resultaban tan evidentes. Su esposa, Carmela, le dio un codazo. ¿Qué pasa, Antonio? ¿La comida no te gusta?, preguntó ella, notando su distracción. La comida está perfecta, respondió él, sin dejar de observar a Isabel, quien en ese momento bailaba con su padre. Es solo que estoy viendo algo que me preocupa. Cuando la fiesta alcanzaba su punto álgido, el doctor Ramírez se armó de valor. Se acercó a Isabel mientras ella descansaba un momento en su mesa. Ha sido una ceremonia preciosa, Isabel. Estás radiante, comenzó él, buscando las palabras adecuadas. Perdona mi atrevimiento, pero llevo toda la tarde notando algo que, como médico, me preocupa. ¿Has tenido algún malestar últimamente? Dolores de cabeza, mareos, pérdida momentánea de sensibilidad. La sonrisa de Isabel se congeló. Sus ojos, que habían brillado toda la tarde, de repente se nublaron con una mezcla de sorpresa y algo más. ¿Miedo? ¿Culpa? No sé a qué se refiere, doctor, respondió ella, bajando la mirada hacia su copa de champán, que giraba nerviosamente entre sus dedos. Estoy perfectamente, pero el temblor en su voz delataba otra historia. El doctor Ramírez sabía reconocer cuando un paciente ocultaba algo. Y en ese momento, mientras la música sonaba y los invitados bailaban ajenos a aquella conversación, tuvo la certeza de que Isabel guardaba un secreto que podría cambiar el rumbo de aquel matrimonio que acababa de comenzar. Isabel, llevo 30 años ejerciendo la medicina. Los síntomas que estoy viendo no mienten, insistió en voz baja para que nadie más pudiera escucharlos. Si hay algo que debas compartir con Miguel antes de comenzar esta vida juntos. Las lágrimas comenzaron a asomar en los ojos de Isabel, amenazando con arruinar su perfecto maquillaje. Con manos temblorosas, sacó discretamente de su pequeño bolso una hoja doblada que entregó al médico bajo la mesa. Por favor, no diga nada hoy. Es el día más feliz de nuestras vidas, suplicó ella con voz quebrada. Mañana hablaré con Miguel, se lo prometo. El doctor desdobló el papel con cuidado. Lo que leyó hizo que su corazón se encogiera. Ahora entendía todo, los síntomas, la palidez, el nerviosismo que iba más allá de los típicos nervios nupciales. Lo que Isabel ocultaba era mucho más grave de lo que había imaginado inicialmente. En ese preciso instante, Miguel apareció junto a ellos, con su sonrisa radiante y una copa en la mano. ¿Interrumpo algo importante?, preguntó,
mirando alternativamente a su esposa y al doctor. El silencio que siguió pareció extenderse eternamente. El doctor Ramírez sostenía aún el papel en sus manos, Isabel miraba fijamente su copa con ojos húmedos, y Miguel comenzaba a percibir que algo no encajaba en aquella escena. Lo que el médico había descubierto en Isabel cambiaría para siempre el destino de aquel matrimonio recién formado. Una verdad oculta que nadie esperaba y que pondría a prueba el significado real de aquellos votos pronunciados apenas unas horas antes, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. El doctor Ramírez dobló rápidamente el papel y lo deslizó en el bolsillo de su chaqueta, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Miguel, felicidades nuevamente. Solo le estaba preguntando a Isabel por una receta de su madre. Ese bizcocho de limón que probé en vuestra fiesta de compromiso me tiene obsesionado, improvisó, poniéndose de pie. Os dejo disfrutar de vuestro día especial. Mientras el médico se alejaba, Isabel tomó la mano de Miguel con fuerza inusitada, como si temiera que pudiera desvanecerse en cualquier momento. Él notó algo extraño en su mirada, pero lo atribuyó a la emoción del día. ¿Estás bien, cariño?, preguntó Miguel, acariciando suavemente su mejilla. Nunca he estado mejor, respondió ella, tragándose el nudo que se le formaba en la garganta. Solo estoy cansada. Ha sido un día intenso. Aquella noche, mientras todos celebraban, la cabeza de Isabel era un torbellino de pensamientos contradictorios. 3 meses atrás, cuando las primeras migrañas comenzaron, no les dio importancia. Luego vinieron los episodios de visión borrosa, el entumecimiento ocasional en su brazo izquierdo. Para cuando decidió consultar con un especialista, ya sospechaba que algo grave ocurría. El diagnóstico llegó apenas 2 semanas antes de la boda, un tumor cerebral en fase temprana, pero ubicado en una zona peligrosamente compleja. Las opciones de tratamiento existían, pero los riesgos eran altos. El oncólogo le había recomendado empezar el tratamiento inmediatamente, pero ella decidió esperar. Después de la boda, se había prometido a sí misma: no arruinaré este momento que hemos planeado durante tanto tiempo. En la suite nupcial del hotel, mientras Miguel se duchaba, Isabel contempló su reflejo en el espacio empañado del espejo que había limpiado con la mano. La mujer que le devolvía la mirada parecía una desconocida asustada. ¿Cómo le digo que nuestra vida juntos podría ser mucho más corta de lo que prometimos hoy?, susurró para sí misma. El doctor Ramírez, por su parte, no pudo conciliar el sueño esa noche. El informe médico que Isabel le había mostrado era devastador. Como médico, sabía perfectamente lo que significaba. Como amigo de la familia, sentía el peso de guardar un secreto que podría destrozar la felicidad recién construida. Ella prometió hablar mañana, se repetía, intentando justificar su silencio. La mañana siguiente llegó con la claridad implacable que suele acompañar a las grandes decisiones. Miguel e Isabel desayunaban en la terraza de su habitación, contemplando el mar Mediterráneo que se extendía ante ellos como una promesa de eternidad. Él hablaba entusiasmado sobre su luna de miel en las islas griegas que comenzaría esa misma tarde, mientras ella asentía, ausente, reuniendo el valor necesario para la conversación más difícil de su vida. Miguel, comenzó finalmente, con voz temblorosa. Hay algo importante que debo decirte. Algo que debí contarte antes, pero tuve miedo. El teléfono de Miguel sonó en ese preciso instante. Era el doctor Ramírez. Tengo que atender esta llamada. Es el doctor Ramírez, dijo Miguel, con el ceño fruncido por la extrañeza de recibir una llamada del médico tan temprano. ¿Te importa si? Isabel asintió mecánicamente, sintiendo como su corazón se aceleraba. ¿Habría decidido el doctor tomar el asunto en sus manos? La angustia le oprimió el pecho mientras observaba a Miguel alejarse hacia el interior de la habitación para hablar con más privacidad. Desde la terraza, podía ver solo la espalda de su recién estrenado esposo, sus hombros tensándose gradualmente. Los gestos de sus manos, primero confusos, luego alarmados. Isabel cerró los ojos. Las palabras que tenía preparadas se desvanecieron en su mente como la espuma de las olas que rompían en la playa frente a ellos. Cuando Miguel regresó a la terraza, su rostro había perdido todo el color. Caminaba como alguien que acaba de recibir un golpe físico y aún no comprende del todo lo sucedido. Se sentó lentamente frente a Isabel, con la mirada perdida en algún punto más allá del horizonte. El doctor Ramírez está viniendo hacia aquí, dijo finalmente con voz hueca. Dice que necesita vernos a ambos urgentemente. Isabel dejó caer su taza de café, que se hizo añicos contra el suelo de la terraza. El sonido de la porcelana rompiéndose pareció sacarla de su trance. Miguel, yo. Comenzó, pero las palabras se negaban a salir. ¿Sabes de qué se trata, verdad? La voz de Miguel sonaba extrañamente calmada, casi distante. Anoche, cuando los vi hablando, había algo raro. Lo sentí, pero no quise arruinar nuestro día. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabel.
No eran las lágrimas de alegría que había derramado el día anterior, sino gotas pesadas cargadas de miedo y culpa. Quería decírtelo esta mañana, susurró. Lo juro, Miguel. Estaba a punto de hacerlo cuando llamó Ramírez. El timbre de la habitación interrumpió su confesión. Miguel se levantó mecánicamente para abrir la puerta. El doctor Ramírez entró con expresión grave, llevando un maletín médico y varios documentos bajo el brazo. Al ver a Isabel llorando en la terraza, intercambió una mirada significativa con Miguel. Lamento interrumpir así, dijo el médico, pero después de la boda no pude dejar de pensar en lo que vi. Consulté con algunos colegas durante la noche. Los tres se sentaron en la pequeña sala de estar de la suite. El silencio pesaba como plomo entre ellos. Isabel no se atrevía a mirar a Miguel, quien mantenía los puños apretados sobre sus rodillas. Isabel tiene un tumor cerebral, dijo Miguel de repente, rompiendo el silencio. No era una pregunta. Algo en su interior ya lo sabía, como si las piezas dispersas de un rompecabezas hubieran encajado finalmente. El doctor Ramírez asintió lentamente. Lo siento, pero sí. Según el informe que me mostró anoche, es un glioma de grado 2 en una zona delicada. Pero hay algo más que deben saber, algo que descubrí al consultar con mi colega neurocirujano. Isabel levantó la mirada, sorprendida. Esto era nuevo incluso para ella. Miguel tomó su mano instintivamente, a pesar del dolor y la confusión que sentía. En ese momento, el lazo que los unía trascendía la traición del secreto guardado. Existe un tratamiento experimental, continuó el doctor, sacando unos documentos de su maletín. Es una técnica nueva, desarrollada en Barcelona. Mi colega, el doctor Fuentes, es uno de los pioneros. Ha tenido resultados prometedores en casos similares al tuyo, Isabel. La esperanza, esa luz tenue que parecía haberse extinguido, comenzó a parpadear nuevamente en los ojos de ambos. Pero el rostro del doctor seguía sombrío. No quiero crear falsas expectativas. El procedimiento es arriesgado y el tiempo es crucial. De hecho, la ventana ideal para intervenir es, ahora mismo. Literalmente estos días. Miguel e Isabel se miraron. La luna de miel en Grecia, los planes, los sueños, todo se desvanecía ante la realidad que enfrentaban. Si decidís intentarlo, añadió el doctor Ramírez, tendríamos que salir hacia Barcelona hoy mismo. El silencio que siguió a las palabras del doctor Ramírez parecía contener todo el peso del mundo. Isabel, incapaz de sostener la mirada de Miguel, observaba sus propias manos temblorosas. ¿Cómo habían pasado de la felicidad absoluta a este abismo en menos de 24 horas? No hay nada que decidir, dijo finalmente Miguel con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. Nos vamos a Barcelona hoy. Ahora mismo. Isabel levantó la mirada, encontrándose con los ojos de su esposo. No había reproche en ellos, solo determinación y un amor que parecía haberse intensificado ante la adversidad en lugar de disolverse. Pero la luna de miel, todos los planes. Murmuró ella. Miguel se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. La luna de miel puede esperar. Grecia no se moverá de su sitio, dijo con una sonrisa tenue. Lo que no puede esperar es tu salud, tu vida, nuestro futuro. 3 horas más tarde, mientras los invitados de la boda probablemente aún comentaban los detalles de la ceremonia, los recién casados viajaban en un coche hacia el aeropuerto. El doctor Ramírez había movido todos los hilos posibles, contactando con el equipo médico en Barcelona, consiguiendo billetes de avión para esa misma tarde. Debí habértelo contado antes, confesó Isabel durante el viaje, mientras observaba el paisaje costero que dejaban atrás. Cuando recibí el diagnóstico, faltaban 2 semanas para la boda. Todo estaba organizado. Las familias habían viajado desde lejos. No quería arruinarlo todo. Miguel apretó su mano con fuerza. Te entiendo. No estoy enfadado por eso. Pero prométeme algo, no más secretos entre nosotros. Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos. El hospital de Barcelona los recibió con la eficiencia fría que caracteriza a estos lugares. El doctor Fuentes, un hombre de unos 50 años con ojos cansados pero amables, los esperaba en su despacho. Los escaneó rápidamente con la mirada, deteniéndose un segundo más en Isabel, como si pudiera ver a través de ella, directamente hacia el intruso que crecía en su cerebro. Así que ustedes son los recién casados, dijo con una sonrisa cansada. Antonio me ha contado su situación. No es la luna de miel que esperaban, imagino. Les explicó detalladamente el procedimiento experimental. Combinaría cirugía mínimamente invasiva con un tratamiento de inmunoterapia dirigida que ayudaría a que el propio cuerpo de Isabel reconociera y atacara las células tumorales. Los resultados en pacientes previos habían sido prometedores, pero no había garantías.
La buena noticia es que el tumor está en fase temprana. La mala es su ubicación, explicó, señalando la resonancia magnética que mostraba una pequeña mancha blanca cerca de áreas críticas del cerebro de Isabel. Cualquier intervención conlleva riesgos significativos. ¿Qué tipo de riesgos?, preguntó Miguel, apretando la mano de Isabel con tanta fuerza que ambos sentían dolor. El doctor Fuentes no endulzó la realidad. Desde problemas de habla, cambios de personalidad, pérdida de memoria, hasta parálisis parcial, o en el peor de los casos, daño cerebral severo. Isabel respiró profundamente, intentando controlar el temblor que se había apoderado de su cuerpo. ¿Y si no me someto a la cirugía? El tumor seguirá creciendo. Más lentamente con tratamientos convencionales, pero inevitable. Y cuando alcance cierto tamaño, la intervención será mucho más peligrosa, si es que todavía es posible. Aquella noche, en la habitación de hospital donde Isabel había sido ingresada para comenzar los preparativos, ninguno de los dos pudo dormir. Miguel se acomodó como pudo en el pequeño sofá junto a la cama, negándose a dejarla sola. ¿Sabes qué es lo que más me asusta?, susurró Isabel en la penumbra. No es morir. Es olvidar. Olvidarte a ti, olvidar a mis padres, olvidar quién soy. Miguel se levantó y se sentó en el borde de la cama, acariciando su cabello con ternura. No vas a olvidar nada. Y si alguna vez lo haces, yo estaré ahí para recordártelo todo. Cada momento, cada risa, cada lágrima. La mañana siguiente trajo consigo un torbellino de actividad. Pruebas, análisis, formularios, consentimientos informados. La realidad médica se imponía sobre la fantasía romántica con una brutalidad que dejaba sin aliento. Los padres de ambos llegaron apresuradamente desde Valencia, con los rostros marcados por la preocupación y la confusión. ¿Cómo explicar que su hija, radiante novia el día anterior, estaba ahora a punto de someterse a una cirugía cerebral de alto riesgo? ¿Por qué no nos dijiste nada?, preguntaba entre lágrimas la madre de Isabel, mientras esperaban que las enfermeras terminaran de prepararla para la cirugía. Mamá, no quería preocuparos. Quería que el día de mi boda fuera perfecto, sin tristezas ni miedos, respondió Isabel, intentando sonreír a pesar del terror que sentía. Además, siempre he sido un poco terca, lo sabes. El momento de la despedida llegó demasiado pronto. Los camilleros esperaban para llevarla al quirófano. Miguel se inclinó sobre ella, besando suavemente sus labios, su frente, sus párpados. Te estaré esperando, susurró contra su piel. Y cuando despiertes, comenzaremos nuestra vida juntos de verdad. Isabel asintió, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. Cuando los camilleros comenzaron a mover la camilla, una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Miguel la siguió hasta la puerta del quirófano, donde un enfermero lo detuvo con amabilidad pero firmeza. Hasta aquí puede acompañarla, dijo. La operación durará varias horas. Le recomendamos que vaya a tomar algo, descansar un poco. Miguel negó con la cabeza. No me moveré de aquí hasta que salga. Las horas que siguieron fueron las más largas de su vida. Los padres de ambos se turnaban para hacerle compañía en la sala de espera, trayendo café que se enfriaba sin ser bebido, comida que nadie tocaba. El doctor Ramírez había regresado a Valencia, pero llamaba cada hora para saber si había noticias. Pasaron 5 horas. Luego 6. 7. El silencio del pasillo solo era interrumpido por el ir y venir del personal médico, ninguno con información sobre Isabel. A la 8ª hora, Miguel estaba a punto de irrumpir en el quirófano cuando la puerta finalmente se abrió y el doctor Fuentes apareció, con la mascarilla aún colgando del cuello y los ojos enrojecidos por el cansancio. Su expresión era indescifrable. Miguel se puso de pie de un salto, con el corazón latiéndole tan fuerte que parecía a punto de romperle las costillas. Los padres de Isabel se acercaron, tomados de la mano, como buscando fuerzas el uno en el otro. El tiempo parecía haberse detenido mientras el doctor Fuentes se quitaba el gorro quirúrgico y pasaba una mano por su cabello húmedo de sudor. Ha sido más complicado de lo que anticipábamos, comenzó el médico con voz cansada. Durante la operación nos encontramos con que el tumor tenía ramificaciones que no aparecían claramente en las imágenes previas. Miguel sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó contra la pared mientras un frío intenso le recorría la espalda. La madre de Isabel dejó escapar un sollozo ahogado. Tuvimos que tomar decisiones difíciles en el quirófano, continuó el doctor. Decisiones que no estaban previstas en nuestro plan inicial. El padre de Miguel, que había permanecido en silencio hasta entonces, se adelantó un paso. ¿Y mi nuera? ¿Cómo está Isabel? El doctor Fuentes respiró profundamente antes de responder. Isabel está viva, pero en estado crítico. Las próximas 24 horas serán decisivas. Les explicó que habían logrado extraer la mayor parte del tumor,
pero que para hacerlo habían tenido que acercarse peligrosamente a áreas cerebrales fundamentales. Isabel permanecería sedada durante al menos 12 horas, y solo entonces comenzarían a reducir la medicación para evaluar las posibles secuelas. «Puedo verla». La voz de Miguel sonaba extraña, como si perteneciera a otra persona. «Está en la UCI. Solo puede entrar una persona, y solo por 5 minutos», respondió el doctor. «Debo advertirte que hay muchos tubos. Máquinas, monitores, no se parece nada a la mujer con la que te casaste hace 2 días». La UCI era un mundo aparte, un lugar donde el tiempo transcurría de forma diferente, marcado por el pitido rítmico de los monitores y el siseo de los respiradores. Miguel siguió a la enfermera a través de puertas automáticas, pasillos estériles, hasta llegar a un cubículo separado por cortinas. Lo primero que vio fue una maraña de cables y tubos. Lo segundo, perdido entre todo ese aparataje médico, el rostro pálido de Isabel. Su cabeza estaba parcialmente vendada, con mechones de su cabello asomando de forma irregular. Un tubo salía de su boca, conectado a una máquina que respiraba por ella. Miguel se acercó lentamente, como temiendo que su presencia pudiera alterar el delicado equilibrio de aquella batalla que se libraba en el cuerpo de su esposa. Tomó su mano, fría y flácida, entre las suyas. No había respuesta, ni un movimiento, ni un apretón. «Estoy aquí, mi amor», susurró cerca de su oído. «Sé que puedes oírme. Sé que vas a luchar. Te prometo que, pase lo que pase, estaré a tu lado». Los 5 minutos pasaron en un suspiro. La enfermera regresó, indicándole con amabilidad que debía marcharse. Miguel besó suavemente la frente de Isabel antes de salir. En la sala de espera, el doctor Fuentes lo esperaba con un café en la mano. «Esto no ha terminado», le dijo, ofreciéndole la taza humeante. «La operación es solo el primer paso. Ahora viene lo más difícil, esperar y ver cómo responde su cerebro. Cuando despierte, si es que...». El médico se detuvo abruptamente, como si hubiera dicho más de lo que pretendía. «Si es que...». Miguel completó la frase mentalmente, sintiendo como esas 3 palabras se clavaban en su pecho como puñales. «Si es que despierta. Si es que sobrevive. Si es que vuelve a ser ella misma». 48 horas después, el tiempo seguía transcurriendo con una lentitud exasperante. Miguel apenas había abandonado el hospital, durmiendo a ratos en incómodas sillas de la sala de espera. Los médicos habían comenzado a reducir gradualmente la sedación de Isabel, pero ella aún no daba señales de despertar. «Es normal», le aseguró una enfermera de edad avanzada, con una amabilidad que solo da la experiencia. «El cerebro necesita tiempo para recuperarse. Cada persona tiene su propio ritmo». Al tercer día, cuando Miguel estaba a punto de perder la esperanza, sucedió. Fue un movimiento apenas perceptible, los párpados de Isabel temblaron ligeramente. Luego, sus dedos se crisparon entre los de Miguel, quien no había soltado su mano en horas. «Isabel», susurró, inclinándose hacia ella. «¿Puedes oírme?». Sus ojos se abrieron lentamente, desorientados al principio, recorriendo la habitación con confusión hasta detenerse en el rostro de Miguel. Durante un instante terrible, él temió que no lo reconociera, que los miedos de Isabel se hubieran hecho realidad y hubiera olvidado quién era él, quién era ella misma, y entonces, contra todo pronóstico, sonrió. Una sonrisa débil, asimétrica por la inflamación y los medicamentos, pero inequívocamente suya. «Llegamos tarde a Grecia», murmuró con voz ronca. Las lágrimas brotaron de los ojos de Miguel, incapaz de contener la emoción. El equipo médico entró apresuradamente, alertados por los cambios en los monitores. El doctor Fuentes examinó a Isabel, haciéndole preguntas sencillas, pidiéndole que moviera diferentes partes de su cuerpo. «Es extraordinario», comentó mientras anotaba en su tableta. «La respuesta neurológica es mucho mejor de lo que esperábamos. Claro que aún es pronto para cantar victoria, pero...». Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Hubo avances y retrocesos. Isabel presentaba cierta debilidad en el lado izquierdo del cuerpo y ocasionales lapsus de memoria, pero los médicos se mostraban optimistas. La terapia de inmunoestimulación estaba funcionando, mostrando signos de que su propio sistema inmunológico comenzaba a reconocer y atacar las células tumorales remanentes. Un mes después, Isabel dio sus primeros pasos sin ayuda por el pasillo del hospital. Miguel caminaba a su lado, listo para sostenerla si tropezaba, pero permitiéndole recobrar su independencia paso a paso. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó ella, deteniéndose junto a la ventana que daba al jardín del hospital. Miguel consultó mentalmente el calendario. «Jueves». Isabel negó con la cabeza, sonriendo. «Hoy hace exactamente un mes de nuestra boda. Un mes desde que el doctor Ramírez notó algo extraño en mi rostro y cambió nuestras vidas para siempre». Se giró hacia él, tomando sus manos entre las suyas.
Ya no estaban frías ni inertes como aquella primera noche en la UCI. Gracias por cumplir tus votos tan pronto, susurró. En la salud y en la enfermedad, no pensé que llegaría tan rápido la parte difícil. Miguel la abrazó con delicadeza, consciente de su fragilidad, pero también de su increíble fortaleza. Esto no es el final, dijo contra su cabello, que comenzaba a crecer nuevamente. Es solo el comienzo de nuestra historia. Y te prometo que Grecia seguirá esperándonos cuando estés lista. Isabel se apartó ligeramente para mirarlo a los ojos. Ya estoy lista. Para Grecia, para la vida, para todo, siempre que sea contigo.